¿Qué tal amigos, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estamos de vuelta, mis amigos. Así es, Lemo está de vuelta. Muchos dicen, Lemo se quedó sin ideas, este canal se quedó sin contenido, pero no. Como todo mortal, como todo ser humano, mis amigos, tengo que trabajar y pues eso me ha consumido tiempo. Pero antes de seguir, quiero presentarle al nuevo integrante de mi canal de YouTube. Este es el nuevo integrante de mi canal de YouTube. Aún no tiene nombre, así que si usted me ayuda a ponerle un nombre a este perro, pues nada, ¿no? Es la nueva mascota que tengo, así que bienvenido, saludo a la gente, saludo a los suscriptores. Pues así es, muñecos, así es, muñecas. Hoy vamos a estar reaccionando a los videos más vistos de la comarca Nueva Buglé. Hay videos, miles de videos en YouTube, en diferentes canales de YouTube que se refieren a la cultura, a la comarca en sí, de diferentes categorías. Pero vamos a estar reaccionando a los videos con más de 100,000 visualizaciones en diferentes canales de YouTube. Así que vamos a ver de qué se trata nuestra cultura, qué es lo que vende en realidad las redes sociales de nuestra cultura de la comarca Nueva Buglé. Quédese conmigo, vamos a darle a ver qué sucede. Nos vamos con el primer video, mis amigos. A ver, aquí va, con 132,000 visualizaciones. Tenemos a este video de la comarca, de la cultura que se refiere a la religión Mamatada. 132,000 visualizaciones, así que wow, eso es digno de mencionar, digno de admirar. Muy interesantísimo el video. Aquí no estoy para discutir sobre cuál es la religión mejor, o si el Mamatada, o si el católico, o si el adventista, etcétera, etcétera. No, mis amigos, aquí estoy para reaccionar a la cantidad de visualizaciones que tiene este video. La religión Mamatada, pues, es una de las religiones de acuerdo a la ley 10. Escuchen, según la ley 10 de la comarca, es la religión oficial de la comarca. Según la ley 10, eso lo dice la ley, no vamos a discutir sobre eso. Pues eso se remonta desde los años 60 hacia acá, cuando se le revela a Besigo, pues que es una religión, se debe profesar, se debe seguir. Y pues hay muchos seguidores, tiene muchos seguidores en la comarca, en diferentes puntos de la comarca, pero es un tema que se puede hablar en otro video, así que wow, la verdad, muy impresionante el video, me gustó muchísimo. La gente lo busca, yo pienso que más bien por la forma de cantar, por la forma en que bailan, por la forma en que danzan, venerando a su creador. Y pues wow, la verdad es que yo me imagino que por eso tiene mucha visualización, porque la gente como que está interesado en qué es lo que cree la cultura Nove, qué es lo que profesa la cultura Nove. Siguiente video. Con 211,000 visualizaciones tenemos este siguiente video. Pero ¿qué es esto, mis amigos? ¿Qué es esto con 211,000 views? Más de 200,000 personas han visto este video. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene de importante este video, mis amigos? Pues es lo que vende, lo que supuestamente es la cultura Nove. ¿Acaso nosotros somos así? ¿Acaso es lo que somos, lo que reflejamos? O no sé, hay dos cosas muy importante. Uno, la gente van a ver el video porque le interesa un contenido. Segundo, lo van a ver por sarcasmo, por morbosidad. Y pues eso hace viral a un video. Y pues de eso se trata esto, mis amigos. Lamentablemente, este video pues la verdad no llena mis expectativas como Nove. La verdad no, pero es una de las categorías. Categorías que la gente le gusta ver por sarcasmo, por burla, por morbo. Y a veces nosotros como creadores de contenido nos prestamos para publicar esta clase de cosas, esta clase de locura, puedo decir yo. Así que 211,000 personas vieron este video, mis amigos. Wow, ni siquiera yo, con un contenido de calidad, he llegado a tantas visualizaciones como estos videos. Y si usted se pone a ver la resolución de video, es una completa basura. Es pésimo, horrible la resolución de ese video, pero aún así la gente lo ve porque a la gente le gusta el morbo, a la gente le gusta la polémica, a la gente le gusta el problema y el conflicto. Bueno, vamos a ver de qué trata el siguiente video. Ojalá que el video siguiente pues
me llene un poquito de satisfacción y podamos por lo menos recuperar la fe y la esperanza en la humanidad. Con 213,000 vistas, escuche bien, 213,000 visualizaciones en el canal de YouTube. Tenemos este video recibiendo el año 2020 al mejor estilo de la comarca Nove Buglé. Eso dice, eso vende, eso es lo que quiere que nosotros veamos. Vamos a ver de qué se trata el video. Hagan lo que le den la ganas, disfruten y celebren como le den la gana, pero en realidad eso es cultura, en realidad eso es lo que somos como Nove. No, mis amigos, no. Pero el poder de las redes sociales es lo que vende. La verdad es que salgo un poco decepcionado. Lo único bueno que pude ver aquí es del video de los Mamatata. Solo vi 3 videos. ¿Por qué 3 videos? Porque son 3 categorías en las que se divide lo que es la cultura Nove Buglé. En cuanto a videos de redes sociales me refiero, así que no vayan a discrepar con mi opinión porque no estoy diciendo nada fuera de lo común. Primero, religión, Mamatata. Exacto, la gente vieron el video, más de 100,000 vistas, todo perfecto. Viene lo siguiente que es unos Nove ahí tirando la mano, boxeando, no sé cómo se llama eso. Es lo que la gente ve. Y es lo que está dividido, una de las categorías que usted va a ver. Comarca Nove Buglé es lo primero que le va a salir. Mujeres peleando, hombres peleando. Y eso es lo que vende, eso es lo que publica. Es lo que publicamos muchas veces en las redes sociales, mis amigos. Y lo otro es la forma en que se recibe, la forma de tomar la chupadera, la tomadera y eso. Pues no me preocupa lo que hagan. O sea, hagan lo que quieran. Es problema de cada quien. Pero lo que me refiero en este sentido es, en realidad eso es comarca. En realidad eso es comarca, eso es cultura, mis amigos. No sé, muchos estarán de acuerdo conmigo, otros no. Pero yo como creador de contenido, mis amigos, trato de llevarle buen contenido. ¿Por qué le traje esto hoy a ustedes? Porque muchas personas creen que en realidad la comarca es pelea, la comarca es bailadera, la comarca es borrachera, la comarca es todo menos progreso y menos trabajo. Eso es lo que mucha gente cree, por eso le traje este video. Pero no es así, mis amigos, no es así. Hay buenos contenidos en YouTube. Busquen canales de YouTube que tienen informaciones verídicas, informaciones, la verdad que wow, te pueden alimentar mucho en cuanto a tu intelecto. Pero lamentablemente estos videos son los que suben los propios paisanos, nuestra propia gente, para burlarse de nuestra propia gente. La verdad, mis amigos, que ustedes me han motivado muchísimo a seguir en este trabajo de YouTube y esperemos seguir creciendo. Vamos rumbo a los 13,000 suscriptores. Vamos lento pero seguro y de eso se trata. Así que saludos y bendiciones de parte de Lemo Novere. Nos vemos en el próximo video, si así el Todopoderoso lo permite. Así que chao, nos vemos.